Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión de los mercados internacionales en donde hablaremos del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y por supuesto preguntas y respuestas. Como todas las semanas, invitarlos cordialmente a que nos sigan en nuestro canal en YouTube y también ahora en Spotify con este nuevo programa que tenemos, este nuevo podcast Mente de Inversionista. Y por supuesto también seguirnos en otras redes sociales como Instagram y Twitter en @cetricio o @somospatrimony. Muy buenos capítulos ya, las entrevistas que hemos ido subiendo. Ha tenido mucho éxito el podcast, así que cordialmente invitados a que todos se sumen. Y dejamos atrás una semana algo débil para la bolsa norteamericana. Ya esto casi pasa a ser una sorpresa porque no ha parado de subir la bolsa en el último tiempo y la verdad que estas caídas del 0,2 del Dow Jones, 0,6 del Standard & Poor's 500 y 1,8% del Nasdaq se debe principalmente a la sorpresa negativa que se generó a partir del dato de inflación en Estados Unidos que estaremos comentando. Por eso también esta última semana aumentó fuertemente la volatilidad. Este índice del miedo, el VIX, subiendo más de un 10%. El Bitcoin sigue en buen pie, de buena forma, subiendo semana a semana. Esta última semana subiendo casi un 8%. El petróleo WTI firme, subiendo un 2,2%. El oro cayendo un 0,7%. Y el cobre recuperándose cerca de un 4%. El tablero esta última semana, si se dan cuenta, está mayoritariamente verde, a excepción de las semanas anteriores en donde incluso creo que estaba más coloreado el tablero. Ahora, lo que evidentemente marca la pauta esta última semana son las acciones tecnológicas, que venían muy bien, y esta última semana cae Microsoft y Apple cerca de un 4%, Google más de un 5%, Amazon cerca de un 3%, Nvidia muy planita, pero en general el sector de las grandes tecnológicas son las que lo pasan mal esta última semana versus el resto del mercado que está bastante mejor. De todas formas, a pesar del susto que se generó esta semana con el dato de inflación en Estados Unidos, nos hemos mantenido en el Standard & Poor's 500 sobre los 5.000 puntos. Ese ha sido el récord de las últimas semanas y se ha mantenido este índice tan importante para las bolsas a nivel global muy firme y volviendo a estar sobre los 5.000 puntos. De hecho, acá podemos ver cómo la trayectoria del Standard & Poor's 500 desde fines de octubre hasta la fecha ha tenido un repunte impresionante. Ya vamos a ver de hecho algunas estadísticas que responden a este buen comportamiento del último tiempo de la bolsa norteamericana. Y ahí pueden ver ustedes que el día martes, cuando se conoce el dato de inflación en Estados Unidos, cae fuertemente la bolsa, cerca de un 1,5, se afirma en esta directriz alcista y vuelve a situarse el Standard & Poor's 500 sobre los 5.000 puntos. Así que sigue firme, sigue cerca de máximos históricos y esto se debe a que, por un lado, tenemos un poquito más de inflación, por otro lado, se aleja la posibilidad de baja de tasas por parte de la Reserva Federal, pero también hay que entender que los datos en Estados Unidos han salido de todas formas bastante positivos en el último tiempo. Entonces hay un cierto equilibrio en donde la economía está razonablemente bien. Ahora, lo que les decía, la inflación de los últimos 12 meses se esperaba fuera un 2,9% y quedan un 3,1%. Esa fue la gran sorpresa negativa para el mercado porque esta inflación que ya se esperaba cayera bajo el 3% está siendo un poquito reticente, un poquito más lenta la caída y eso genera preocupación por sobre todo. Ahora, ¿qué es lo que empezamos a ver también? Algunas cifras preocupantes como las ventas minoristas, que esas ventas minoristas cayeron bastante más de lo esperado y son esas señales de alarma en donde muchos analistas, muchos economistas empiezan a mirar al interior de cada cifra, tratando de buscar la quinta pata al gato de cuando la economía norteamericana se comienza a desacelerar. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, que el empleo está fuerte y cuando alguna cifra de empleo empieza a flaquear, ya como que todos dicen, bueno, esto era esperable y lo hemos dicho nosotros acá también, todos estamos esperando esa posible desaceleración o recesión en Estados Unidos y no llega. Entonces, yo diría que todo está tranquilo por ahora, pero hay que estar mirando estas cifras relacionadas al crecimiento, al sector servicios, a lo que es el retail, que es súper importante para ver cómo está la evolución de la economía norteamericana. Y hacia el final de la semana tuvimos también el índice de precio al productor que también salió bastante por sobre lo esperado. Así que tenemos un mes que dejamos atrás, el mes de enero, en donde las cifras de inflación son algo preocupantes. Si es solamente un dato puntual, no pasa nada, pero si ya empieza a marcar una tendencia, evidentemente que eso va a poner nervioso a los mercados. Y nervioso se puso el VIX, que el VIX venía muy bajito, entre los 12-13 puntos, pero salta a niveles de 18 puntos, que todavía sigue siendo el rango normal
normal, el rango de baja volatilidad, así que no hay que preocuparse, pero evidentemente el VIX enciende las alarmas cuando las cosas no están muy bien. Y por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. Por ahora todo tranquilo, pero si vuelve a subir el VIX y empieza a marcar una tendencia al alza, insisto, sobre los 20 puntos puede ser un factor de preocupación que hay que tener en cuenta. Hasta ahora todo tranquilo mientras se mantenga bajo los 20 puntos. De hecho, volvió a caer a niveles de 14 puntos, que es muy bajito. Pero si volviera a subir, hay que tenerlo en cuenta y preocuparnos por esa situación, ya que este índice generalmente anticipa situaciones difíciles en los mercados. Y bueno, como era de esperar, teniendo datos de inflación por sobre lo esperado, tenemos que ya para el mes de marzo hay un 90% de probabilidad de que la Reserva Federal mantenga las tasas. Esto ha cambiado radicalmente, sin ir muy lejos. Hace un mes atrás había un 44% de probabilidad de que se mantuvieran las tasas. El mercado estaba muy anticipando una baja de tasas para este mes de marzo y esto cambia radicalmente. Ya para marzo está prácticamente descartada la posibilidad de baja de tasas. Y para mayo, de hecho, también hay dudas. Hoy en día la posibilidad de baja de tasas para mayo es de un 35%, cuando hace ya un tiempo atrás, hace un mes atrás precisamente, era casi un 50% y había un 40% además que la tasa se hubiese bajado en dos oportunidades. Entonces teníamos un 90% de probabilidad de que las tasas ya iban a estar bajándose en mayo, cosa que ahora está en duda. Y solamente hay un 35% de probabilidad de que bajen las tasas en mayo. Para hacer más gráfico, más evidente esta situación, acá podemos ver cómo hace algunos meses atrás el recorte de tasas para el mes de mayo era prácticamente un 100% entre diciembre y enero, y hoy en día esa probabilidad está más cercana al 30%. Y en todo este contexto lo que ha ocurrido es que el bono del Tesoro de 10 años en Estados Unidos suba a niveles de 4,3% y pueda seguir subiendo hasta 4,4%, incluso un poquito más arriba. Así que esta situación de lateralización, de calma, de espera y de pausa, después de la gran bajada que vimos hacia fines del año pasado, tenemos ahora un repunte que es algo mayor y por lo tanto esta corrección podría durar un poquito más de tiempo, insisto, para ir a buscar los 4,4%, incluso 4,5%, que sigue siendo una corrección dentro de la gran caída, pero evidentemente que demora esta esperada baja de tasas y esto también le debería pegar a las tasas de largo plazo, a los bonos de largo plazo y por ende retrasa también esta posibilidad de que las tasas en Chile para los créditos hipotecarios bajen prontamente. Y como decíamos anteriormente, tenemos un rally impresionante en la bolsa norteamericana desde el 27 de octubre del año pasado, con el Standard & Poor's 500 subiendo cerca de un 23%, el Dow Jones un 20% y el Nasdaq 100 un 26%. Y el bull market que se inicia en octubre del 2022, tenemos que desde esa fecha hasta ahora, por ejemplo, el Nasdaq ha subido cerca de un 67%. Y post-COVID, la verdad que los retornos son muy positivos, son muy favorables, ya el alza es enorme, teniendo en cuenta que también la bolsa norteamericana está en máximos. Ahora, si miramos esto mismo para otros mercados, como es, por ejemplo, China es el gran perdedor en todas estas métricas. De hecho, desde este gran repunte que vivimos hacia finales del año pasado hasta ahora, la bolsa china es la más rezagada, cayendo un 2,33%. Bull market desde octubre del 2022, nada, cayendo un 8%. Y post-COVID, China cae un 14%. Entonces, el gran problema para los mercados emergentes, y eso lo podemos ver en el índice de Emerging Markets que está en la mitad al costado derecho, ahí podemos ver cómo los retornos son muy menores comparados con el resto del mundo. Y ahí tenemos que post-COVID prácticamente no hay recuperación y sí los mercados emergentes se han recuperado un poco en las últimas dos métricas, que son desde octubre del año pasado y desde octubre del 2022. Pero de todas formas la señal positiva de cara al futuro, o más bien, ¿qué cosas hay que tener en cuenta de cara al futuro mirando la bolsa norteamericana y el resto de bolsas en el mundo? Acá tenemos un indicador que es muy importante como el ratio bolsa-libro, en donde vemos que está cerca de 5 veces el ratio bolsa versus el valor en libros, a diferencia de otros mercados en el mundo que está en niveles muy razonables en 1,7. Y en Chile ese ratio es más o menos 1. Por lo tanto, ahí podemos ver el sobreprecio que se está pagando por la bolsa norteamericana respecto al resto del mundo. Y eso hay que tenerlo muy presente porque en algún momento esto se va a revertir. Esto se viene diciendo hace años y todavía no ocurre, pero en algún momento va a pasar porque esto no es normal. Y ahí esta métrica, lo que ocurrió el año 2000 es que se pegó una caída enorme y esa es la señal de preocupación que muchos están observando y que están esperando de que se corrija. Así que atención a esto, Estados Unidos está de cierta manera en peligro porque está muy sobrevalorado y por lo tanto podría haber una rotación en los mercados hacia fuera de Estados Unidos en el futuro. ¿Cuándo va a pasar esto? No sabemos, pero ya hace bastante
bastante tiempo que se viene anunciando este cambio. Tu futuro comienza hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile, crea tu cuenta gratis y obtén una gift card de 25.000 pesos para comprar alguno de nuestros cursos. Así que el link está ahí en la descripción. Súmense a patrimor.com y de esa manera obtendrán este gran beneficio. ¿Qué podemos esperar de cara a la próxima semana? Pocas noticias, lo más importante, la minuta de la última reunión de la Fed, que debería ir en esta línea de que la Fed no está viendo bajas de tasas en los próximos meses, marzo descartado, mayo quizás, y también los PMI Flash, que son indicadores anticipados de la evolución económica de diferentes países, en este caso en Europa, Alemania, Francia y Estados Unidos también conoceremos estas cifras. Generalmente lo que ocurre en el mes de febrero es que pasando la mitad viene una cierta corrección. Así que todo el optimismo que hemos visto hasta ahora podría verse algo afectado, algo perjudicado por esta estacionalidad de lo que significa la segunda mitad de febrero. Ahora, otro indicador muy interesante que nos muestra de manera muy interesante habitualmente Carlson, muestra que hasta el día de San Valentín, hasta el 14 de febrero, cuando hay retornos sobre el 4%, eso es una señal muy positiva que podría llevar a que el resto del año, en promedio, suba la bolsa un 13,3%. Así que otra estadística que se suma al optimismo de este año, más allá de las correcciones puntuales que se pueden dar en el corto plazo. Sigue la temporada de resultados, pero ya estamos en las últimas. De hecho, se dice que la temporada de resultados comienza con Alcoa y termina con Walmart, así que esta semana, el día martes, entrega Walmart, pero ahora habría que extender esta temporada de resultados hasta lo que es Nvidia, que Nvidia generalmente entrega mucho después que las grandes tecnológicas y ahora está siendo una empresa muy importante que hay que mirarla, así que el día miércoles entregará Nvidia y seguramente tendremos gran volatilidad en la acción post esta entrega. Como siempre, sus preguntas y sus felicitaciones las agradecemos mucho. Ahí nos dice Silva Lagos Esteban, gracias Sergio, excelentemente explicado, muy claro, gracias por darte un tiempo y compartir todos estos datos, felices de hacerlo. Todas las fines de semana trabajamos en esto porque nos sirve mucho para nuestro análisis propio y para el que le damos a nuestros clientes y de esa manera también lo exponemos hacia toda nuestra comunidad en YouTube. Roberto, muchas gracias. Sebastián, hola Sergio, gran programa como siempre. ¿Cómo ve la eventual deflación en China y su impacto en el mercado mundial? Lo comenté anteriormente, China ha sido el gran alumno, el porro de la clase, el alumno menos aventajado, el más flojito si se quiere, y eso ya está absolutamente incorporado a los mercados. Yo creo que toda este desacople que se ha dado de China respecto al mundo, no teniendo consecuencias para el mundo, yo creo que habla mucho de la solidez del mundo y la poca importancia relativa que tiene China hoy en día. Y por lo tanto el ajuste que hemos visto en China yo creo que ya en gran medida está realizado y por lo tanto no veo grandes factores de riesgo de cara al futuro porque ya hemos visto un desacople enorme de China respecto al resto de países y principalmente Estados Unidos, que ha seguido mandando a nivel global. ¿Qué opinión tiene de los mercados emergentes para invertir, por ejemplo, a través de un ETF? Muy buena opinión, provisorio, ya que como veíamos anteriormente, las valorizaciones de Estados Unidos están muy elevadas, mientras que los países emergentes está muy debilitada y eso va muy de la mano también con el comportamiento de China. ¿Qué tiene que pasar para que esto sea realmente una verdadera oportunidad? Es que el dólar comienza a debilitarse. Ese es un factor muy importante para que las materias primas se vean beneficiadas y para que los mercados emergentes también se vean beneficiados. Y eso por ahora no está ocurriendo, pero lo que uno esperaría es que en el futuro, cuando la Reserva Federal comience a bajar las tasas, eso pase. Evangelos Lastra, hay nombres difíciles de leer. Gracias, consulta, ¿cómo puedo invertir en renta fija? Hicimos precisamente esta última semana un webinar y lanzamos un nuevo curso de renta fija, así que lo pueden mirar ahí. Hay varias opciones, dentro de ellas está nuestra plataforma y por supuesto también nosotros estamos constantemente aconsejando alternativas a nuestros clientes. Para comentar finalmente lo de los mercados emergentes, acá podemos ver la diferencia entre lo que ha sido el resto del mundo, el comportamiento del resto del mundo post pandemia versus los mercados emergentes. Ahí está la brecha, ahí está el desacople. La oportunidad creo que es enorme. Ahora de todas formas hay que buscar el mejor momento y cuando realmente esta tesis de inversión se va a empezar a concretar. Pero evidentemente hay un desacople enorme entre los mercados emergentes, que es la línea morada, versus todo el mundo, que es el famoso ACWI, All Country World Index, que es el principal índice que miramos nosotros a nivel global accionario. Así que ahí está la brecha y debería llenarse en el futuro haciendo este cambio, este enroque. Eso sería la visión semanal de los mercados internacionales. Un abrazo, nos encontramos en otro video. Chao, chao.